menos me alegro de que hay una visión colonialista, aunque tiene un aspecto de izquierda, como el que estamos escuchando en los medios de comunicación españoles durante las últimas 3 semanas. Me parece que la visión principal que se presentó, a pesar de que muchas veces está tomando una cara de izquierda, pero al final no está muy lejana a las visiones colonialistas tradicionales. Y me alegro que por lo menos hoy no estamos escuchando desde este punto de vista y hay un intento de entender un poco lo que hay ahí. Yo tengo solamente algunos matices pequeños que no son correcciones, pero a lo mejor son cosas al principio no son exactamente así. Se mencionó que los coptos, los cristianos egipcios, viven principalmente alrededor de Alejandría. Esto no es muy concreto, no es muy correcto, es que hay más de 10% de la población egipcia cristiana y está extendida en todo Egipto. Normalmente nunca había barrios o pueblos cristianos ni pueblos musulmanes. Había siempre una mezcla dentro del mismo barrio, dentro del mismo pueblo y la ciudad. A partir del 72, el Sadat, el presidente egipcio, intenta recuperar un juego que hizo los ingleses cuando ocupaban Egipto durante 80 años, es que cuando tienen una crisis despiertan el conflicto sectario. Y una parte de este plan que hizo el Sadat para proteger a su régimen era intentando establecer esta separación entre los cristianos y los musulmanes. Entonces empezamos a ver pueblos cristianos, coptos, y pueblos musulmanes completamente. El escándalo más importante en este sentido, olvidando todas las masacres y la violencia sectaria que pasó durante los últimos 40 años, el ejemplo muy concreto, y creo que yo escribí varias veces en la prensa sobre ello, es en el referéndum de la última constitución islamista, que las milicias islamistas bajaron a pueblos de mayoría cristiana para impedir que la gente sale de sus calles, de sus casas para ir a votar en contra de la Constitución. Esto pasó en diciembre pasado y yo estuve presente, es decir, no es una cosa que he leído en la prensa, es una cosa que he vivido en el Cairo, igual como he vivido lo que ocurrió en los últimos 4 meses en el Cairo. Por otro lado, el tema suní shií, y me parece muy interesante el punto de vista cómo entiendes el carácter egipcio, pero hay una parte muy importante del carácter egipcio, es asimulación de religiones, asimulación de creencias, asimulación de razas y culturas diferentes. Hay un poeta que ha muerto hace años, dijo en un verso, en una forma vulgar, que Egipto es el único país del mundo en que todos los países del mundo lo han follado. Es decir, todas las culturas, todas las fuerzas han entrado, han follado a los egipcios y han dejado su parte, su huella en la historia egipcia durante 7000 años. En realidad las cosas no son muy lejanas a estas. Egipto ha sido un estado shií. El Cairo fatimí, el estado fatimí hace siglos era un estado shií, y siempre hay una mezcla en la práctica diaria religiosa de los egipcios que tiene algo del cristianismo, del judaísmo, del shií, del suní. Es decir, está mezclado todo esto juntos. Creo que la tumba principal de los hermanos musulmanes ha sido esto mismo. Los egipcios es un pueblo creyente, pero los hombres le gustan mucho a las mujeres, a pesar de un discurso religioso estricto y conservador. La gente en las clases bajas, en las clases pobres, aceptan muchas salidas fuera de esto. Le gustan fumar costo,
gustan las fiestas, el baile, la música, le gustan escuchar un Kulthum, pero al mismo tiempo pueden decir que Kulthum está fuera de la religión. Los egipcios al final tienen su propio modelo de la religión. Los islamistas, los hermanos musulmanes, creo que la cosa principal, el que empujó a esta caída de su poder, es que intentaron a proponer un modelo, su modelo religioso a la vida de los egipcios. Y era muy complicado que los egipcios aceptan un modelo que está fuera de lo que ellos han cocido durante 7000 años. Entonces, cuando intentan sacar una ley que impide que los egipcios están en la calle a partir de las 10 de la noche y cerrar todas las tiendas y los cafés, y si alguien de vosotros conoce el Cairo, por ejemplo, el Cairo no duerme, el Cairo está viva 24 horas. Y cerrar para que tenemos que dormir pronto para despertar en la amanecer para rezar y luego ir a trabajar. Los egipcios no pueden aceptar un modelo de este tipo. No pueden aceptar que el Muled es la fiesta popular religiosa para los santos. Que sea el poder oficial dice que es un pecado y no podemos celebrarlo y hay que cerrar todos estos Muled. No pueden aceptar que las estatuas faraónicas viene un gobernante y dice que vamos a tapar las con telas para que solamente los que la vean son los turistas extranjeros y europeos. Entonces, esta forma de proponer encima de los egipcios, yo creo que ha sido el error principal. Nasser ha sido un modelo de nacionalismo laico o no laico. Creo que el proyecto de Nasser a partir del 52, llegando al 70 o llegando al 67, con la guerra de los 6 días y la caída de este proyecto de panarabismo, creo que ha sido el más laico, relativamente, pero no se puede tachar de laico completamente. Ha sido un proyecto de desarrollo nacional hacia un Estado moderno, pero por primera vez en nuestra historia durante 200 años, durante esos 2 años y medio pasados, por la primera vez, la pregunta de la relación entre la religión y la vida diaria de la gente, la religión y el sistema político, la religión y el Estado, por primera vez sea una pregunta pública, una pregunta que los taxistas y los vendedores volantes la hablan sobre ella. ¿Qué relación tiene la religión con nuestra vida diaria? Nunca esta pregunta ha sido tan extendida, tan popular y sea la pregunta principal en nuestra historia durante estos 200 años. Siempre ha sido la batalla de qué relación tiene la religión con nuestra sociedad. Ha sido siempre la batalla de algunos intelectuales aislados, que alguno de ellos escribe un libro y 100 personas leen el libro, discuten y el Estado toma la decisión final de prohibir el libro y se cierra el asunto. Por primera vez en la calle se discute esto, en la calle se discute que queremos que la religión no intervenga en la vida política ni la vida diaria de la gente. Nasser murió el 70, yo nací el 73, es decir, no viví Nasser. Mi padre ha sido encarcelado 2 años en la época de Nasser por ser comunista. Es decir, salgo de una familia con enemistad con Nasser. Pero nadie niega que yo, el que no he vivido de Nasser hasta hoy, cuando escucho un discurso de Nasser, temblas. Es decir, la carisma más importante del mundo árabe durante su historia moderna. Y su error grave ha sido la falta de democracia desde abajo, la democracia popular. Entonces era muy normal que con una guerra de 6 días, un proyecto de desarrollo nacional, un proyecto de liberación del mundo árabe cae en una cohesión de 6 días y viene luego el modelo norteamericano o el modelo israelí para invadir a Egipto. La última cosa que
me faltan solamente dos puntitos para el tema del golpe de Estado. Durante esos 2 años y medio ha salido muchas protestas, yo participé casi en todas, contra el ejército, contra los hermanos musulmanes y contra el resto del régimen de Mubarak. Siempre se repetía la frase en las manifestaciones: abajo del poder los militares. Pero al mismo tiempo la gente que gritaban abajo del poder de los militares podían gritar media hora después: el pueblo y el ejército, mano unida. Aquí ¿qué es? ¿Es una esquizofrénica o un doble carácter o qué es exactamente? Creo que para entender esto hay que entender la historia del Estado moderno egipcio. Hace 200 años Muhammad Ali empezó a construir un Estado moderno. Y todo el Estado moderno egipcio, el que estamos hablando hasta hoy, es un Estado ha sido construido al servicio del ejército. Es decir, por ejemplo, la medicina moderna entró a Egipto a principios del siglo XIX solamente para dar servicio al ejército. La prostitución ha sido legalizada en la misma época solamente para dar servicio a los soldados que están en este ejército. Esto llega hasta hoy, estamos hablando sobre un ejército que controla entre 30% y 40% de la economía egipcia. Es decir, entre 30% a 40% está a mano de unos generales. Un ejército que entró en muchas guerras por liberación, muchas guerras contra Israel, ha ganado mucho respeto, pero los egipcios saben que la columna principal de este Estado es el ejército. Es muy distinto a decir abajo el ejército o abajo los generales. El ejército hizo en dos momentos, dos intentos muy claves, dos pasos muy claves que nos ayudan a entender su trayectoria. El día 6 o 7 de febrero del 2011, en los primeros 18 días de la revolución, Egipto está andando en el camino de la huelga general revolucionaria contra el régimen de Mubarak. Y las peticiones en las calles eran cada vez más radicales, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. El ejército decidió en este momento cortar el camino en frente del movimiento popular, dando una parte de victoria a este movimiento popular. Entonces quitó a Mubarak, no al régimen de Mubarak, para que la calle se calma. Este día mismo, el día 11 de febrero, cuando quitaron a Mubarak, efectivamente la gente salieron de las plazas para celebrar. Esto mismo se repite hace 2 semanas. El día 30 de junio, el 1 de julio, el país estaba en camino, y estaba clarísimo, estaba en camino hacia una huelga general revolucionaria contra el régimen de los hermanos musulmanes. El ejército, el día 1, saca su amenaza a Morsi, el día 3, el manifiesto famoso, el que ha leído con todas las fuerzas democráticas y revolucionarias, con la iglesia y con el poder musulmán oficial, el Azhar, para acabar con Morsi. Y así se corta el camino en frente del movimiento popular, en frente de que este movimiento popular se radicaliza más, pero al mismo tiempo dando una parte de las peticiones de la calle, es que Morsi esté fuera. Entonces, hay que entender en esta forma la trayectoria del ejército egipcio, y hay que entender otra cosa también, que Egipto estaba en camino de una guerra civil parecida al modelo de Siria. Y no hay ninguna revolución puede salir salvada de una guerra civil, como el modelo sirio o el modelo libanés antes, o el modelo argelino en los años 90, o el modelo iraquí del 2003 llegando hasta hoy. Es decir, al final, con la intervención del ejército, sí, se salvó Egipto de una guerra civil. La violencia de los islamistas y sus milicias van a seguir años, y va a seguir también el proyecto del ejército y la clase social que ha gobernado Egipto durante los últimos 40 años en acabar con la revolución egipcia. Pero hay dos modelos. El modelo islamista, acabar a saco con la revolución egipcia, lo que han hecho durante este año, y acabar con tiempo con esta revolución. Y ese es el modelo de los militares y el resto del régimen de Mubarak.
Entonces yo, como una persona que participo y he sido activista político, he sido encarcelado en la época de Mubarak, honestamente prefiero militar contra el régimen de Mubarak, porque ya lo conozco, porque allá es un estado que puedo derrocar, pero no en contra de milicias armadas que usan la religión a su favor en el medio de un pueblo en realidad religioso. Yo tenía más notas, pero creo que hablé demasiado, entonces... No, está bien. Simplemente decir que Egipto nunca ha vivido una guerra civil. Nunca. Es decir, en Egipto nunca ha habido un enfrentamiento entre los egipcios. Y mira que ha habido frentes claros, mucho que ahora. Otra cosa, Mohamed Morsi es prácticamente norteamericano. De hecho, él estudió ingeniería en California, sus hijos son norteamericanos, tienen pasaporte norteamericano, es decir, no está muy lejos de las preferencias de Estados Unidos que Morsi dirigiera un islamismo moderado. Lo que pasa es que en estos momentos todo está en tal efervescencia que ninguna moderación puede llevar la batuta en un enfrentamiento en el que las discusiones son imposibles, porque aparte de que nadie se entendió nunca discutiendo a gritos, nunca, la oposición a cualquier alternativa se produce por unos representantes corruptos, absolutamente corruptos. Casi todos los representantes que en este momento tiene el mundo en cualquier país son corruptos, por no decir todos, por no ser injusto con el que no lo es, pero en Egipto es igual, y esto lo sabe la gente. Es decir, la representatividad tanto de los militares, que son los más corruptos de todos, porque son los que tienen más poder. Cuanto más poder tienes, más acceso tienes a la corrupción y por lo tanto más corrupción tienes. Por otro lado, Nasser nacionalizó el canal de Suez. Para el movimiento árabe, que un gobernante de Egipto se atreviera a nacionalizar ese proyecto magnífico que ha solucionado a las corporaciones internacionales no egipcios una cantidad de combustible y una cantidad de tiempo para poder pasar por allí, era terrible, era imposible pensar que hubiera un gobernante egipcio que se atreviera a nacionalizar el canal de Suez. Nasser lo hizo. Es decir, en el proyecto de Nasser, que se enfrentaba en el año 52 a un panorama popular muchísimo más enraizado en las culturas populares que ahora tú dices bien, que la gente se pregunta en los taxis, en la calle, en los bares, mientras están con la narguila o fumando costo, se preguntan por sus principios fundamentales religiosos. Pero es que entonces no. Entonces era prácticamente proscrito la conversación sobre que pusiera en duda los preceptos de Mahoma. Aunque no fueran, aunque fueran coptos. A un copto no se le ocurría ir a un bar a hablar sobre los preceptos de Mahoma. Esto era impensable. Ahora sí respeta. Ahora sí, por eso digo que Nasser... De hecho yo oficialmente soy copto y escribo artículos y se acepta, escribo sobre esto y se acepta que puedo decir que no estoy en contra de la aplicación de la ley islámica. Es decir, ahora ya no hay tanta... Bájate otra vez, no, sí, le damos otro turno de palabra. La palabra otra vez. O si queréis se la doy ahora, pero vamos, yo creo por ir... Yo quiero defender esa puerta abierta. Si tú mismo estás diciendo ahora que prefieres a los militares porque sabes que tienen una grieta, un punto débil, a tener que discutir con los fundamentalistas islámicos, estarás de acuerdo conmigo que Nasser representa el carácter militar, dictatorial, impositivo, transformador, reformista que llega al punto de enfrentarse a Israel. Israel, la potencia que adquiere Israel en un momento dado, a partir de los años 60, la potencia militar, se establece precisamente para ir contra Egipto. Egipto era el país peligroso, no lo era Jordania. Prácticamente eran
ciudadanos palestinos que habían huido a aquellas tierras tras el Jordán, ¿no? El Líbano era un país prácticamente occidental en aquel momento. Los Emiratos no existían, es decir, Egipto era el peligro. Y el peligro entonces era para Israel, porque el mundo occidental quedaba muy lejos. Israel representaba los intereses occidentales. De hecho, en muchos discursos de los presidentes norteamericanos que no apoyaban claramente el sionismo, decían, bueno, en cualquier caso son nuestra gente allí. Es decir, que muchas de las disputas y de los cambios radicales que ha sufrido el ejército en Egipto se debía a la presencia de Israel tan cercana. Bueno, tan cercana como que estaban en Gaza, es decir, que hacían frontera, ¿no? Es decir, que yo creo que el panarabismo laico, esa manera de unir de al-Maghreb a al-Masrek a todo el mundo en base a unos mínimos, sería, por lo menos, la discusión de la ley sharia. La discusión de si la ley sharia debe entrar en la Constitución de Egipto. Esto hay muchos grupos en Egipto que defienden que no. Tú eres copto y supongo que defenderías, no sé si los coptos defienden que en la Constitución egipcia deba haber algún articulado que contemple la posibilidad de artículos que protejan a los maronitas o a los coptos, ¿no? Ven aquí. Escucha la grabación, si nos interesa. Ven aquí, es que si no, no sale. los dos y hacer ahí Quédate ahí, no te... Eso es. una charla. No, yo no hablo como un ciudadano copto. Hablo como una persona que pertenece a la izquierda egipcia. Y he militado dentro de los grupos clandestinos que tú mencionaste hace poco. La iglesia copta oficial, su postura es, vale, vamos a mantener dentro de la Constitución la frase que se puso en el año 71, en la Constitución del 71, es que sin que tenga todas las leyes, sin que tenga conflicto con la ley islámica. Pero lo que ocurrió el año pasado es que esto desarrolló bastante de la presencia de los salafistas, de los hermanos musulmanes, con el dinero que venía de Qatar, con el dinero que venía de Arabia Saudí, se convirtió en algo como da a todos los derechos al ciudadano musulmán suní. Y empieza luego a poner ciudadanos de segundo lugar, de tercer lugar. Por ejemplo, en segundo lugar, Shi'i. El movimiento empezó el 30. Hay que saber que, por ejemplo, el día 22, es decir, una semana antes, en un pueblo cerca del Cairo, donde yo estuve haciendo un documental, pasó lo siguiente. Hay una familia Shi'i, ha sido encarcelada antes por ser Shi'i, por cambiar del sunismo al Shi'i, y los hermanos musulmanes van a intentar a convertir la batalla que viene en una lucha sectaria. Empezaron a poner en algunos sitios de Egipto bombas en frente de iglesias. Pero en este pueblo en concreto, el que está a unos 30 kilómetros más o menos del Cairo, sacaron los altavoces fuera de las mezquitas y empezamos a hacer una propaganda una semana entera animando a los jóvenes que vayan a quemar la casa de los sheis. Una semana calentando a los jóvenes del pueblo, que son jóvenes el que pueden estar mirando el culo de una chica en una esquina, es decir, o acosándola sexualmente, o fumando por la noche costo, o bebiendo un poco de cerveza, es decir, pero animando a que venga quemar esta casa por ser Shai. Al final, efectivamente, los jóvenes han quemado a los 4 miembros de la familia vivos, enfrente de las cámaras. Esto es una semana antes. Entonces, ahora se empieza a cuestionar el tema de la ley islámica y su relación dentro del Estado. Pero no solamente por parte de los coptos, por parte de la izquierda, oficialmente la izquierda egipcia, y los partidos que existen de ella rechazan cualquier presencia de la ley islámica dentro de la Constitución, y también por grupos laicos que atreven ahora a hablar sobre ello. Entre ellos, por ejemplo, el famoso El Baradei,
el que quiere volver a la frase del 71. La otra cosa que quería matizar, no es una cuestión que prefiero el ejército. El que habla sobre un golpe de Estado de Egipto ahora significa que el ejército estaba fuera del poder y ahora ha recuperado el poder. Pues no es verdad. El ejército gobierna Egipto durante los últimos 60 años. Y gobierna Egipto en una forma muy directa. Y es responsable a todos los desastres que hemos tenido durante estos 60 años. La diferencia, al mejor, en el momento más débil del ejército, eran los últimos 10 años de Mubarak, porque estaba preparando el terreno para su hijo, que no pertenece al ejército. Empieza una clase social de capitalistas relacionados con multinacionales a rodear a este hijo, y empieza poco a poco a alejar el ejército del juego político. El ejército tenía decidido antes del 11 de febrero, antes de la revolución del 25 de enero, a acabar con el proyecto de Mubarak de dar el poder hacia su hijo. No es una cuestión de que acepto en los militares, no, los militares están. En un momento dado, a partir del 11 de febrero, empezaron a gobernar Egipto a través del Consejo Militar en una forma directa durante 1 año y medio. Luego Morsi ha tenido el poder durante 1 año, pero sabemos todos que las decisiones principales no podían ser tan lejanas del ejército. El ejército el día 30 estaba claro que no puede enfrentar a lo que Google Earth y CNN, el que hablan de un golpe militar, dicen 30 millones de egipcios en la calle en contra del régimen de Morsi. No puede enfrentar a unos 30 millones. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es tomar este lado, acabar con Morsi, y así pudo parar la revuelta popular de que no llega a ser mucho más radical a nivel social y a nivel político. Y ese es el juego que hizo el ejército. Pero en serio, ahora yo pienso que hay 2 olas revolucionarias que pasaron por Egipto. La ola del 25 de enero y la ola del 30 de junio. La que viene, si hablamos que hay algo que va a venir, seguramente va a ser social. ¿Cuál es la garantía que esto no se repite otra vez? La garantía no es hacer el ejército más débil, entonces Israel sea más fuerte. No es eso, no estoy hablando de esto. Pero la opción única, creo que, para que la gente pueda tener el poder o tener su democracia popular en un momento dado, son a través de 2 vías. Uno, hacer el ejército débil cada vez más en el sentido político, en su presencia política, no en su presencia militar en Sinai o como equilibrio con Israel, pero en su actuación política sea cada vez más débil. 2, una organización revolucionaria fuerte que puede liderar este movimiento popular. La gente del Tahrir son de todas las orientaciones políticas, religiosas, ideológicas, pero falta una organización fuerte que puede liderar esta revolución. Gracias. Voy a volver. Shukran. Quédate. Quédate. No voy a hablar más. No, no te creas. Para contestar. Vale, voy a buscar el Aquí. Bueno, yo creo que la prolongación de la protesta en Tahrir y en general el mantenimiento del diálogo y la confrontación en Egipto es positivo en la medida en la que no llegue alguien a instancias superiores a creer que ha llegado el momento del enfrentamiento armado. Es decir, en el momento en el que se cree la guerra civil es porque habrá intereses, aunque lo dudo. No parece que sea ese el camino más adecuado, ni para los hermanos musulmanes ni para el ejército. Hay una parte que creo que se te ha olvidado, y es que tradicionalmente el ejército en Egipto ha sido garante del Islam. Por lo tanto hay un doble juego ahí en el mundo militar. De alguna manera son los garantes del Islam y por otro lado se enfrentan al poder político del Islam. Entonces eso es una sutileza muy egipcia, que no sucede en otros países del mundo árabe. Por un lado,
una facción admite que es el garante, es el salvador del Islam, histórico además. Históricamente, incluso han establecido sultanatos, ¿no? En una época en la que se respetaba la ley sharia, el ejército era el primero que respetaba la ley sharia, con lo cual daba ejemplo a todos los movimientos, porque el Islam no concibe la vida ciudadana como la familia, la política y la religión son la misma cosa, y la aspiración es que lo sean cada vez más. El ejército conculca ese principio con su autoridad, pero a la vez garantiza que eso se cumpla, de manera que cuando el poder político del Islam se le sube a la chepa, lo aplasta, que es exactamente lo que ha pasado. Lo que pasa es que los hermanos musulmanes y en general el islamismo político nunca ha tenido la opción real de representar a todas las instituciones de un país y no está preparado. Poner a Mohamed Morsi al frente del movimiento islámico en Egipto era un error, obvio, pero lo sabían ellos mismos que lo era. Es decir, que era una especie de individuo a quemar en un tiempo más o menos corto, para ver qué pasa después. En realidad, lo que las fuerzas políticas pensantes están recapacitando y están esperando en Egipto es ver qué pasa con el movimiento ciudadano. En realidad, el gran peligro, tanto para el Islam como para el ejército, es qué sucede con estos jóvenes, con estos mayores, con toda esa gente que se reúne para hablar y pone en cuestión todo por primera vez en la historia. Yo recuerdo, yo era amigo de Fathy Arafat, el hermano de Arafat, y cuando venía a Madrid yo me lo llevaba a pasear, y un día paseando por el Retiro, era primavera, y encontramos detrás de unos arbustos a una pareja de jóvenes follando, ¿no? Entonces yo vi que se quedó mirando y le dije, ¿te molesta ver eso? Y dije, no, si eso ocurre alguna vez en el mundo árabe, es que seremos libres. Es decir, cuando has citado a las mujeres y a los hombres en Egipto, joder, hay que superar un machismo estructural impresionante. Las violaciones en Egipto son algo que está a la orden del día. Y eso no lo ha castigado de una forma evidente el Islam nunca, ni tampoco los militares. Es el movimiento ciudadano el que empieza a decir que eso ni es occidental, ni es oriental, eso es una brutalidad a la que hay que poner fin. Es decir, la esperanza para nosotros y para el movimiento ciudadano egipcio está precisamente en tocarlo todo, en hablarlo todo, en empezar desde abajo, en reflexionar sin citar ni a Marx, ni a Bakunin, ni por supuesto a Ali, ¿no? En hablarlo. Y en la medida en que ese movimiento ciudadano crezca, no solo en la Madinah Tahrir, sino en todo Egipto, es cuando se provocará por parte del Islam y de los militares juntos un enfrentamiento civil. ¿Opinas eso? Si va a pasar un enfrentamiento entre... No, puede pasar el mes que viene. ¿Enfrentamiento entre quién y quién? Entre el pueblo egipcio. Entre el pueblo egipcio. ¿Entre el pueblo egipcio? Sí. ¿Entre sectores del pueblo egipcio? Entre sectores del pueblo que estarán engañados a favor de un bando u otro. En realidad lo que se trata de acabar aquí y en todas partes es precisamente con el movimiento ciudadano, que reclama cambio de estructuras absoluto, que los representantes no nos representan en ningún sitio, porque están ya comprometidos con líneas políticas corruptas, en todos los casos. Entonces, esa discusión tan fluida que sucede en Egipto, y además entre millones de personas, porque aquí es que son testimonial lo que hacemos, pero es que allí es impresionante ver grupos y grupos y grupos de gente que unos están hablando de machismo, otros están hablando de representatividad de las mujeres, y es una delicia oírlo. Ese es el peligro. Ni los militares, para los militares y el Islam, ese es el peligro. Y cuando vean que ese movimiento ciudadano está creciendo demasiado, el Islam y los ejércitos se volverán a unir contra el movimiento ciudadano. Eso es lo que creo que va a suceder, y no muy tarde. Pues no, y ha pasado.
la alianza entre el ejército y los islamistas, que empezó el día 11 de febrero del 2011 y ha durado hasta ahora, ha sido por esto, porque hay un proyecto que une los dos, es que acabar con la revolución egipcia. Y este es el objetivo común el que une de los dos. Lo que pasa es que los dos también han tenido un entendimiento diferente al Estado egipcio, a la característica del Estado egipcio. El ejército entiende el Estado egipcio en su forma tradicional, nazarista, sadadista y de Mubarak, es decir, esta continuidad con este cambio, es decir, un Estado estable con instituciones grandes que pueden seguir sin un hombre. El hombre cambia, pero el Estado puede seguir. Y un Estado que el ejército juega siempre en él la base principal de su continuidad. Los islamistas, los hermanos musulmanes, han entendido el modelo, o querían un modelo diferente, un modelo iraní mezclado con otros ejemplos como en Afganistán, como en Pakistán, la presencia de milicias fuertes que pueden equilibrar con el Estado en un momento dado. Entonces, y esto es lo que ha roto esta alianza entre los dos. Hay un detalle muy curioso. El Sisi, el jefe del ejército, el que se dice aquí que ha hecho un golpe militar, el jefe absoluto del ejército, ayudó a Morsi, ayudó a los hermanos musulmanes en quitar los dos generales más importantes hace unos 10 meses más o menos y mandarlos a casa. El Sisi salió de la facultad militar, no sé cómo se llama, la facultad militar, la academia militar, el año 77. El año 77 era el comienzo de las relaciones estrechas entre Estados Unidos y Egipto, el principio de la ayuda militar de Estados Unidos a Egipto. Y la primera generación de militares que ha ido para tener entrenamiento en la CIA ha sido la generación del Sisi. Es decir, el Sisi ha sido el jefe luego de la inteligencia militar. En la inteligencia militar sabemos todos que se dirige desde el Pentágono, es decir, no se dirige desde el Cairo. Entonces, el que duele a los americanos hoy es que el Sisi ha tenido que tomar una postura fuera de los órdenes de la CIA o la administración Obama o el Pentágono. Y ha sido obligado porque al final el modelo del Estado que él entiende está en peligro en realidad y tenía que hacer algo. Si podemos ver dos egipcios ciudadanos están enfrentando uno al otro en la calle, no es una. Yo creo que esta pregunta no puede ser porque efectivamente está pasando hace un año. Es decir, yo rompí la pierna hace unos 6 meses en un enfrentamiento con otro ciudadano, no con ejército ni con la policía. Es decir, el que me estaba pegando es un islamista con barba, es un ciudadano pobre que con mucha fuerza puede llegar a final de mes. Hay una amiga que escribió un artículo muy sensible, es que observó la secuencia y dijo, pobres enfrentando unos entre ellos mismos con piedras, con pistolas de hormigón, con cócteles molotov, con fuegos artificiales disparados horizontalmente, pero al final los dos bandos son ciudadanos egipcios y pobres, y algunos de ellos ni tienen un zapato que protege a ellos del frío. Era en diciembre, en concreto era el 5 de diciembre de 2012. Ayer 4 mujeres islamistas han sido asesinadas en la calle en una ciudad del norte del Cairo con armas de fuego, no por el ejército ni la policía, por otros ciudadanos egipcios que están en contra de los islamistas. Es decir, esto está efectivamente pasando. Es decir, no es que puede ocurrir o no. El peligro es que esto convierte en una guerra civil, de verdad. Es decir, que esto sea más común, más masivo y más extendido en todas las ciudades egipcias. Este es el peligro. Yo creo que la garantía actual de que esto no ocurre
son los millones que han firmado sobre la campaña rebeldía y lo que han salido a las calles entre el día 30 y el día 3. Es decir, cuando hay millones en la calle, ya ninguna milicia puede convertirlo en un conflicto entre ciudadanos. Y este tipo de enfrentamientos pasan efectivamente en los momentos de que la gente está en casa, es decir, y hay una manifestación de 1000 personas, enfrente hay otra manifestación de otros 1000 personas, entonces empiezan a pegar uno al otro, es decir, y esto puede extender, claro, pero creo que por el momento no ha llegado al límite de guerra civil, y puede llegar o no puede llegar, claro, todo es posible. De acuerdo, pero cuando dices que Estados Unidos interviene, pero interviene como para dar imagen. Cuando Estados Unidos reprende a Morsi o a Sisi por los arrestos arbitrarios y tal, está comportándose como el buen padre, ¿no? Está ocupándose de lo anecdótico. En realidad, el Pentágono está muy de acuerdo con que los militares, porque es con los que se va a entender, ejerzan la fuerza, la presión y la dirección del movimiento contrarrevolucionario, porque en realidad tanto el Islam como el ejército, visto desde un análisis de nuestra parte, es el movimiento contrarrevolucionario, que es un matiz, ¿no? Es decir, para mí en el movimiento 15M lo que es contrarrevolucionario pues no es solo el PP, es que son los partidos políticos. Entonces en Egipto, porque en esta reunión de hoy yo trataba de que acercáramos Egipto a nuestro caso, a nuestra causa, a lo que pasa aquí, porque es que es lo mismo. Lo contrarrevolucionario allí no lo constituye esa ciudadanía pobre que tú dices que ataca a alguien, no, porque esos son casos, ejemplos que no son universales, son casos que pueden suceder exactamente en otro momento, y de hecho han sucedido constantemente. Yo creo que a mí me gustaría alentar a través al movimiento de resistencia a la palabra, es decir, en Egipto, eso que está sucediendo me parece que es el movimiento revolucionario, y lo contrarrevolucionario es todo lo demás. Entonces me gustaría, en nombre de todos nosotros, trasladarte... ¿Perdón? Vamos a abrir un turno Venga. de otras intervenciones. No, me gustaría trasladarle la invitación a que entremos en contacto y hagamos estrategias comunes. Yo soy miembro del 15M, de la Asamblea. ¿Ah, sí? Bueno. Tengo un testigo. Bueno, pues Shukran. Alguien, yo me imagino que surgen preguntas que queréis hacer o comentarios que convendría que vinierais aquí a hablar para que quede además registrado. Mira, aquí el compañero. ¿Quieres pasar ahí? Por favor. Solo una pregunta. Hay que pasar ahí. A nivel político, entre sunís y shaís, ¿hay alguna diferencia, o sea, a nivel político que se pueda plasmar políticamente? Bueno, las diferencias empezaron enseguida, o sea, en el año, a principios del siglo VIII, en el 700, ya empezaron a separarse, porque los sunís trataban de que el heredero de la égira del Islam la hiciera Ali, que era el sobrino y a la vez yerno de Mahoma, y por otro lado los chiíes creían que debiera seguir eligiéndose al representante como los sultanatos a través de elección popular. Bueno, hubo un sistemático asesinato de todos los herederos, hermanos, sobrinos, hijos de Ali por parte de los chiíes, y tanto fue así que se inventaron un bucle esotérico muy divertido que decía que un heredero en concreto había desaparecido misteriosamente y estaba en el reino de los cielos y por lo tanto no había que seguir heredándolo. Siempre se seguiría a ese seguidor de Mahoma que estaba en los cielos y que no. Entonces, claro, era incontestable, no lo podían asesinar los chiíes
y entonces decidieron adaptar la misma Milagro, ¿no? Entonces uno de sus representantes también subió a los cielos, con lo cual se quedó fijo el representante de chiíes y suníes, que eran imposibles de atacar, ¿no? Las diferencias políticas fundamentalmente han surgido de los países en los que han habitado. Antes él ha citado los países más duros, Afganistán, Irán, que tienen un componente chií muy importante, ¿no? El chií no necesita ejército laico que le defienda, porque ellos mismos tienen ya el ejército incorporado, es decir, son los que respetan de una manera más radical, más rigurosa, más rigorista, aquello de que la familia, el Estado y la religión son la misma cosa. Por lo tanto, las posibilidades de una revuelta democrática como la de la Madin Tahrir en Egipto, en Irán o en Afganistán son francamente remotas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Colin. Bueno, ha sido muy interesante la charla, me ha gustado mucho. Yo creo que un poco de la impresión que solemos tener sobre Egipto aquí en el occidente, que está muy influido por los medios de comunicación, es de una sociedad diversa, pero de muchas comunidades enfrentadas. Y me ha dado mucha ilusión y mucha emoción escucharos hablar de los debates que están tomando lugar, hablando de un montón de distintas cosas entre ciudadanos. Pero me pregunto, ¿este movimiento ciudadano existe solo en Tahrir o realmente se está expandiendo y se puede encontrar en otras ciudades y también en el ámbito rural, que me imagino que suele ser más conservador? Efectivamente, como os contaba, toda la población judía está en esa franja estrecha, por eso a Egipto. Egipto viene del griego, que es al este del Egeo, ¿no? Pero en realidad ellos a sí mismos se llamaban Misr o Kubt. Había dos Kubt, el Kubt alto y el Kubt bajo, que se unieron, ¿no? Entonces toda la población egipcia vive alrededor o a los costados del Nilo, a distancias enormes y en condiciones geográficas y climatológicas muy diferentes, ¿no? Entonces, como muy bien decías, la población rural es más refractaria a este tipo de movimientos, porque además todos aquellos jóvenes o viejos que deciden usar de la discusión, del debate y tal, se van al Cairo, ¿no? Porque es el lugar que atrae, pero no solo a egipcios, sino también a palestinos, a jordanos. De Arabia Saudí lo veo más difícil, los Emiratos. Hay mucha gente hoy en día, no solo egipcios, que están proponiendo esto. Yo por eso quería haber centrado el debate de hoy sobre la cercanía de Egipto. No es otro mundo, no está viviendo en otro instante, está en el mismo que nosotros. Y además sus debates es verdad que parten de una base de discusión que quizá aquí creemos tener ya resuelta, ¿no? Es decir, este tema de las mujeres es terrible, es una cosa indignante, ¿no? Es indignante. Pero claro, la ley Sharia ha promocionado ese ninguneo a la mujer de tal manera que, como os digo, en una familia de analfabetos, una hija es arquitecto formada en Oxford, habla varios idiomas y cuando llega a su casa y si acepta la ley Sharia, el torpedo de su padre la ha casado con uno del pueblo de al lado y ella no dice nada. Es decir, esto es fundamental y esto se está discutiendo en Tahrir. No solo en Tahrir, que Tahrir sería como el centro de reunión, pero vamos, imaginaros que en el Cairo, en casas particulares, además el ciudadano egipcio es muy mediterráneo, ¿no? En ese sentido, y le encanta reunirse en casas y hacer el té y sacar pastelitos de pistacho y miel y hablar. Entonces, eso sucede en todos los sitios. Quizá Tahrir es el alef, ¿no? El punto. ¿Alguna?
pequeña nota sobre este movimiento popular y a quien afecta. Yo tengo un blog que llevo publicando, bueno, desde que empezó la Primavera Árabe. Ahí publiqué como 5 amplios artículos sobre la Primavera Árabe y todo lo que pasó. Y lo que pasó desde el 3 de junio, tengo publicados 2 artículos escritos por una chica de 27 años que estudia español, es islámica, usa velo y está en contra del islamismo de Morsi. Ella defiende el espíritu de Tahrir y bien están, vamos, que se decanta que Morsi, la política que llevaron y todo eso y tal, que está bien destituido y tal, coincidiendo un poco con lo que decías tú, ¿no? También decir que, bueno, que es una estudiante y participó en la Primavera Árabe y sigue siendo islámica. Ella está por el espíritu de Tahrir. Yo no sé, eso sí casa muy bien, porque con lo que habéis dicho aquí y tal, pues a mí me han aclarado muchas cosas, pero no sé si eso entra en contradicción o nada, pero simplemente quería decir eso. No sé si os parece que van a haber más preguntas, las vas respondiendo de a grupitos, ¿eh? Vale, bueno, muchas gracias por toda la exposición a los dos, en este caso. ¿Muy alto? Vale. Quería preguntar, porque habéis comentado que el 30-40% de la economía está en manos del ejército. Supongo que esto lo sabe la población, lo sabe la gente. No sé exactamente, me gustaría un poco si podéis explicar en qué, o sea, qué es lo que hacen para tener este 40% de la economía. Luego, ¿ah? ¿Hacen? Pasta. Ajá, vale, o sea que eso es, la pasta viene de Egipto. Pasta. Sí. Ah, vale. Vale, o sea que es por la pasta que comemos. No por la pasta, sino por la pasta. Vale. Así que entiendo que la exportan, ¿no? O sea, el 40% de la economía se debe a exportaciones. Sí, la fábrica. Bueno, ahora después me contesta. No pasa nada. Bueno, me contestáis, vale. Entonces, bueno, eso. Y luego, lo que más, bueno, otra parte que me preocupa es dónde está el restante 60% de la economía, en manos de quién, y hay uno a las grandes multinacionales, ¿dónde están? Porque seguro que están allí. ¿A quién apoyan las grandes multinacionales que están allí? Porque yo entiendo que a ellos, según me ha dado la impresión, les molaría un montón que los hermanos musulmanes estuvieran en el poder. ¿Por qué? Porque según habíais dicho, lo que quieren es que la gente, ¿no?, se acueste tempranito, se vaya al día siguiente a trabajar, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, capitalismo puro y duro es: trabaja, vete a tu casa, descansa, vuelve a trabajar, tal. Elimina días de fiesta, días de descanso, que es un poco lo que aquí nosotros queremos apoyar, ¿no? Es decir, no queremos vivir, no queremos estar trabajando como locos. Entonces, pues esa es mi pregunta un poco. Y luego solamente saber ¿qué posibilidades le veis realmente a la revolución? Porque a mí me habéis aterrado un poco con lo de la guerra civil, que entiendo que puede pasar en cualquier momento. La gente, yo entiendo que tanto allí como aquí estamos todos muy perdidos, muy separados al final. Y entonces quiero saber cuál es vuestra visión sobre cuáles las posibilidades de que esto salga bien allí y aquí. Bueno, allí. ¿Alguien más? No. Primero te quería contestar a ti, que has hablado de esta chica que es islámica y lleva velo. Bueno, yo recuerdo perfectamente una España con mujeres que iban con velo por la calle, velo sobre la cabeza. Yo solía ir de veraneo a Laredo, en Cantabria, y al lado de Cantabria, al lado de Laredo hay un pueblo que se llama Colindres, y allí había un párroco que se ponía a la puerta de la iglesia antes de la misa
para tocar las piernas de las mujeres a ver si llevaban medias o no, porque habían empezado a salir las medias sin costura y él no lo podía distinguir a simple vista. Y entonces se ponía en la puerta y tocaba las piernas, os lo aseguro, ¿eh? Y si había alguna mujer que iba pintada, no le daba de comulgar. Vamos, yo soy mayor, pero tengo recuerdo de esto. Es decir, que no hace tanto. Que todo lo que parece inamovible, desde luego lo del velo, es una imposición machista de los hombres hacia las mujeres. No acepto por cultura ni por nada que eso se deba respetar. No. No. Y es más, en Tajarir y en los... a mí no me gusta llamarle movimiento revolucionario. Me gusta llamarle simplemente movimiento, ¿no? En Tajarir se está discutiendo esto también. Y hay gente que de una manera encendida defiende lo del velo y se lo quita para gritar. ¿Eh? Es decir, si queremos realmente surgir desde la base con principios elementales que nos sirvan a todos, me da igual ciudadano egipcio o español, yo no soy de ninguna parte, todas las partes me dan vergüenza. Entonces, la única manera que tenemos de ir creciendo desde abajo es diciendo no a todo lo que es evidente que hay que decir no. Entonces esta chica, con el velo, por mucho que estudie, por mucho que haga, está lastrada. Sí, porque hay algo fundamental de lo que no se da cuenta, y es de que lleva el símbolo de la posesión del hombre hacia la mujer, que eso es todo. ¿Por qué las tapan? ¿Por qué las tapan? Porque no se tapan ellas, ¿no? La ley sharia es el padre, el que le dice en qué momento. Yo recuerdo en Han Yunis, en el que está al sur de Gaza, yo estuve haciendo ahí un trabajo y me pusieron un guardaespaldas, un tipo grandísimo, que era estudiante de arte en la Universidad de Gaza. Y entonces, pues en un momento dado me llevó a conocer a su familia. Este chico se sabía poemas de Lorca, cantaba canciones de Camarón, es decir, parecía que estaba dentro de mi cultura, ¿no? Y un día me llevó a conocer a su familia, me invitó a comer, que está en un barrio de Han Yunis, una ciudad de 500.000 habitantes, que de lejos parece muy bonita, pero luego cuando te vas acercando te das cuenta que son bloques de esos grises de cemento, sin enfoscar, y que son casas como a medio hacer todas, ¿no? Entonces llegué y él me dijo, Subhi se llamaba, el Subhi al-Haj, un gran pintor, por otro lado, me dijo, espere un momento, maestro. Yo le decía, no me llames maestro, y me decía, es que si no le llamo maestro le van a faltar al respeto. Digo, bueno, pues llámame maestro. Y entonces, espere aquí. Y entonces apareció la formación sharia de la familia. Apareció el padre, me saludó, me dio la bienvenida, luego apareció el hijo, empezaron a aparecer hombres y me invitaron a entrar. Dentro estaba la mujer de Subhi, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero una chica encantadora. Subhi tenía 22 años. Y los dos niños de Subhi y su mujer, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, que era un niño muy bonito y una niña preciosa que llevaba los ojos pintados. Todo esto viene a cuento de que me invitaron a comer, nos sentamos allí en una esquina, en una alfombra, me sacaron una mirinda, miré la fecha de caducidad y estaba caducada hace como 4 años. Bueno, comimos allí y yo le dije, ¿por qué no traes a los niños que me gustan tanto y jugamos con ellos? Entonces llegó Mohammed, que era el niño, y Shiluk se llamaba la niña, y la madre también, Shiluk. Entonces vi a la niña muy delgadita, muy depauperada, y al niño, y le digo, ¡ay, qué gordito está Mohammed! Y me dice, es que él toma leche todos los días. Digo, y la niña no. No. ¿Por qué? Bueno, pues porque el niño me cuidará a mí cuando sea mayor y la niña cuidará a otra familia. Eso está en la base del Islam. Les parece incluso bonito, ¿no? Y yo le decía, ¿y le vas a dar estudios? No. Y yo le decía, hombre, déjala que estudie hasta los 16, déjala que se prepare. Ya, pero yo solo tengo dinero, tengo muy poco, solo para Mohammed, que era el niño. Es decir, hay que acabar con eso.
hay que acabar con eso. Y se está discutiendo sobre eso. Con respecto a tu pregunta, es que insisto en que no veo un movimiento revolucionario, veo un movimiento pre-revolucionario, si quieres. Yo no veo revolución. No veo revolución. Si hubiera revolución, realmente revolución, o sea, organizada, con unos planes a medio, corto y largo plazo, ya hubieran tomado cartas en el asunto aquellos que detectan el poder. Con respecto a cómo se acumula el dinero en los militares, no solo por la pasta, sino porque es una pasta que vive en Suiza, como todas las pastas de todos los ejércitos de todo el mundo, y ha ido creciendo y forman parte de gente millonaria. Con respecto a la pasta que hacen, en Gaza durante una época se prohibía la entrada de pasta egipcia, y no sabéis qué razón tan peregrina daban los israelíes, porque se podían convertir en armas de combate. Porque con una cerbatana podías expulsar un macarrón y podía herir a uno de los soldados que estaban en los checkpoints. Os aseguro que es real. Durante unos meses se prohibió la entrada de pasta. Bueno, en realidad era una manera también de joderles el negocio a los... Pero fíjate qué idea tan peregrina. Es decir, para ser revolucionario, joder, hay que tener una fuerza y unas convicciones, incluso hay que tener paradigmas. Y los movimientos no deben tener paradigmas. Deben discutirlo todo, llegar a consensos, a acuerdos y a hermandades. Debiéramos estar unidos a los movimientos campesinos de Ecuador, a los movimientos de Tajarí, esa es, por lo menos, mi idea del apoyo en el mundo entero. ¿Me he dejado alguna pregunta?